Bienvenidos, estamos nuevamente en este programa que hemos decidido llamar Conversaciones Proyectuales. De eso conversamos, el formato es una conversación, no está guionado, conversamos con colegas. Hoy tenemos a la arquitecta Ana González Ferrero, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en mi paso por la empresa Corby Studio, de conocer ahí dentro de su desempeño en lo que es la empresa CBRE, que ella ya más adelante nos va a contar. Como siempre digo, está el detalle de la vida de cada uno de los entrevistados en el post de este programa. Y bueno, sobre eso vamos a conversar hoy. Como siempre, nobleza obliga, vamos a agradecer a Ana haber aceptado exponerse ante las cámaras para poder conversar y poner en relieve la figura del proyectista, que es lo que siempre decimos que declara nuestro interés en este formato. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Por suerte no soy tímida, así que lo de exponerme en las cámaras no me asusta. Y bueno, además de haber trabajado juntos, realmente hemos tenido muchas charlas sobre nuestra profesión y sobre el proyectista, así que es un gusto poder compartirlas con ustedes y ojalá que sea un grato momento y que nos llevemos todos un par de ideas. Bueno, muchas gracias, Ana. Yendo de lleno a la primera pregunta que tenía en mente, digamos, mi guión mental para hacerte. Bueno, primero para quienes no conocen, porque obliga a decir que en su momento me enteré lo que era CBRE, y cuando te enterás es como que decís, ¿cómo como arquitecto no sabía que era CBRE, digamos, una multinacional gigantesca? Pero claro, solemos estar como mucho más enfocados en la difusión de diseño. Conocemos a algunas constructoras del mundo que están por ahí dando vueltas, produciendo grandes obras, y poco conocemos los que están en la gerencia de proyectos y demás. Así que la primera pregunta tiene que ver con que nos cuentes qué es CBRE y qué haces vos en CBRE, o cuál ha sido tu carrera, que sé que llevas varios años ahí. Bueno, efectivamente, no sos el único. Yo tampoco sabía lo grande que era CBRE y todavía lo sigo descubriendo. Es un gigante verde, porque nuestro logo es verde. Pero incluso el año pasado, cuando tengo la oportunidad de ir a convenciones, me doy cuenta de la envergadura de empresa que es CBRE. Así que CBRE es Coldwell Bank Richard Ellis, se compone su nombre de dos fusiones muy importantes de multinacionales. CBRE empieza hace 100 años como una pequeña inmobiliaria en Londres, con la particularidad que se dedicaba a el negocio inmobiliario comercial. Y esa es la impronta que quedó hasta nuestros días. Es CBRE una inmobiliaria, nada más que gigante, que se dedica a comercial. Fue creciendo, es una multinacional con presencia en más de 50 países, y nuestro core business es el tema de generar negocio inmobiliario para otras corporaciones. Nosotros somos una corporación que cotiza en la Bolsa de Nueva York, y la mayoría de nuestros clientes son los que van a ver en la revista de Fortune 100, así que también trabajamos con gigantes. Y el core business tiene que ver con facilitarle a empresas que están en una situación de hacer su negocio día a día. O sea, uno de nuestros clientes es, por ejemplo, Visa. Visa está ocupado haciendo sus negocios financieros, y Visa, como todo el resto de corporaciones que son clientes nuestros, son empresas que tienen un portfolio de propiedades inmenso alrededor del mundo. Entonces necesitan de un aliado estratégico que les gerencie todos esos inmuebles. Entonces, que los ayude a encontrar en los distintos países donde se asienta cuál es el inmueble idóneo para su situación, que los ayude a respetar a lo largo de todo el mundo cuáles son sus estándares para los espacios de trabajo. Así que ahí es donde entra CBRE. Nosotros somos socios estratégicos de nuestros clientes para crear sus espacios de trabajo. Y nuestros clientes o nuestro core business tiene que ver con oficinas, mayoritariamente, e industrias. También CBRE tiene muchas otras líneas de negocio, pero en Argentina, y que quizá también, volviendo al origen, en Argentina la mayoría quizá no lo conozca porque somos un poco más chiquitos que nuestros hermanos gigantes en Estados Unidos, incluso en México. En Argentina estamos hace 20 años y manejamos 3 líneas de negocio, que se llaman transacciones, que son los brokers, el que busca la propiedad idónea para cada cliente; project management, que es la línea de servicios que dirijo yo, y ahí volveremos, que nosotros hacemos la gestión de proyectos para que se edifique ese espacio de trabajo; y después están nuestros hermanos de facility management, que manejan y operan la propiedad del inmueble que queda. Vos pensás, Martín, que estamos hablando acá de oficinas de 1000 metros cuadrados, pero también de industrias como IBM con miles y miles de metros cuadrados. Entonces, para operar esos bichos hacen falta muchos profesionales. Así que bueno, esas son nuestras líneas,
y yo estoy hace 8 años en CBRE, en el departamento de Project Management, y hace 1 año y medio dirigiendo la línea de servicios que se llama Project Management para Argentina, Uruguay y Paraguay. Project Management tiene como el nombre grande y adentro tiene distintas sublíneas, digamos, que todas tienen que ver con armar el espacio de trabajo para nuestros clientes. O sea que de alguna manera, me imagino por lo que me contás, que en esa gerencia de proyecto, en el Project Management en el que te encontrás, también estás en interacción con las otras 2 unidades de negocio, porque estás en interacción recibiendo lo que es la búsqueda precisa del lugar, el punto de oficina, de venta, de industria, lo que fuese que genera la unidad que le llamaste, creo que transacciones, y por otro lado también le vas a entregar un proyecto resuelto en su proceso de gerenciamiento a quien luego va a tener que hacer el mantenimiento. O sea que de alguna manera me imagino que estás como en un punto neurálgico del proceso CBRE, que es bastante completo, que me parece que es muy interesante en el sentido de pensarlo muy orientado al cliente en esto que dijiste. No sé, una industria que fabrica autopartes se dedican a eso, una heladería se dedica a hacer helado, entonces cuando tienen que generar una ampliación de su planta de producción y demás, está muy bien que aparezca me gusta la palabra solucionador de problemas, que les resuelva todo ese problema que implica el haber tomado la decisión, gerenciarlo, o sea, bueno, diseñar todo ese proceso, gerenciarlo y demás, y poder resolverlo. Siempre pienso, y es muy breve la anécdota, tengo un amigo que trabaja para Techin, y él estudió ingeniería en sistemas, y siempre yo le digo, él es como el gerente de proyecto, porque él, Techin, a lo largo de estos últimos 15 años, de hace 15 años que trabaja ahí, le ha pagado para ser la persona que viaja a un lugar donde Techin, en su estructura de negocios, decide instalar una nueva planta de producción de caños sin costura, que para los que no saben, Techin es el número 1 produciendo este producto, y él tiene que, desde buscar el lugar a donde van a instalar la planta, contratar todos los stakeholders, todos los actores, los interesados, que le llama el PMI, que van a intervenir en ese proceso de construcción de la fábrica, contratar a la gente que luego va a trabajar en esa fábrica, y su trabajo termina y lo entrega cuando la fábrica logra los estándares de producción de ese producto en particular. Ahí terminó su trabajo, que yo le digo que es como un super saiyajin, para los que no han visto Dragon Ball Z, es como el maestro de los maestros de orquesta, y su trabajo termina cuando él dice, listo, esta es una nueva planta de Techin que cumple con los estándares de Techin. Y ahí termina su trabajo, viaja a otro lugar, donde yo le digo, vas colonizando y vas. Entonces él ha estado 3 años en Rumania, 4 años en Texas, 4 años en el norte de Italia, y ahora ha vuelto a Italia 4 años. Lo cual, bueno, siempre le digo, tiene la fortuna de tener una hermosa familia que lo acompaña, porque es casi como un trotamundo, pero digo, es el gran solucionador del problema de estas fábricas y de estas industrias o de estos negocios que se dedican a algo en donde resolver el problema de la arquitectura no es su métier. Entonces me parece que, bueno, ahí aparecen oficinas como las de ustedes, multinacionales como las de ustedes, obviamente en esta escala que vos narrás, que después podrás encontrar algunos de los clientes en los cuales no tengan involucrado confidencialidad, y podés decir, bueno, nuestra cartera de clientes cuenta con esto. Yo les conozco a algunos y sé que son todos, meten miedo, digamos, son grandes empresas y que buscan un solucionador de problemas. Bueno, ahora, quedando claro eso, por ahí contarnos un poco más cuál es tu rol del día a día en esta, relativa reciente función. Dijiste que llevas ya un año, me parece, como directora de esta unidad de negocio. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué haces? ¿Cómo coordinás? ¿Tenés project manager a cargo? ¿Tenés una gran cuenta a cargo vos o estás más vinculada al manejo de los recursos que manejan esas cuentas? ¿Cómo es tu trabajo, Ana? Perfecto, bueno, uno de mis roles como directora es ser comercial y salir a vender, por lo cual deberíamos ir juntos, porque los 3 puntos que acabas de mencionar son mis lemas de venta, que somos los grandes solucionadores de problemas. A veces también somos el fusible, donde si el problema surgió, nosotros somos los primeros que tenemos que salir a dar la cara. Son el chivo expiatorio. Lamentablemente. Pero bueno, y otro tema, Martín, que es fundamental, es que somos traductores en el amplio espectro. El 90% de nuestros clientes son extranjeros, en su gran mayoría norteamericanos o de UK, de United Kingdom. Entonces, en la mayor cantidad de veces
además de que ellos están ocupados haciendo su negocio, no entienden ni el idioma, ni el mercado, ni las condiciones de Argentina, que digamos que a duras penas entendemos nosotros. Así que esos son nuestros grandes roles. Con lo cual, mi función es comercial, operativa, y esas son las dos fuertes. Tengo incidencia en finanzas, recursos humanos, etcétera, porque el área de recursos humanos, de Project Management, que es un área que tiene 11 profesionales, se hace cargo de sí misma prácticamente. Son como burbujitas del cuerpo, ¿no? Así que bueno, uno de mis roles principales es el comercial. Tu amigo colonizador de Techin tiene sus pares colonizadores de las distintas clientes que atendemos nosotros. Entonces, por poner clientes, muchos no los puedo mencionar, pero por ejemplo, IBM llega a la Argentina y decide posicionarse en Argentina por primera vez. Me va a llamar a mí, como directora de Project Management, para que lo acompañe desde el primer momento, armando cuál es la estrategia del proyecto y cómo vamos a encarar ese proyecto de construcción. Entonces yo lo tengo que asesorar con cuánto le va a salir, a qué proveedores va a llamar, qué tipo de contrato va a firmar. Entonces yo armo ahí una propuesta comercial y lo ayudo a estructurar al cliente cómo va a ser su proyecto. Entonces esa es mi parte más comercial de venta. Seguido de eso yo tengo mis 11 profesionales a cargo, donde tengo que matchear a mi cliente y a mi proyecto con mis profesionales. De los 11, realmente creo fuertemente en una de las políticas principales de CBRE, que es la diversidad, y me enorgullezco de tener un grupo súper diverso. Tengo project managers de 65 años, de 25, tengo los que les gusta la obra, los que son robotitos de computadora, los que les gustan los costos. Entonces, un poco viendo cómo viene el proyecto, viendo qué va a necesitar, asigno al project manager, y ahí en cierta forma lo dejo trabajar, digamos, y que él lleve el proyecto hacia su fin, y yo hago como un oversight de toda la situación, y bueno, resolviendo problemas sobre todo. Así que esa sería mi pata operativa, que arranca con la pata comercial. Y además de eso, tengo que llevar la parte financiera de mi director. Eso explica claramente tu trabajo, sobre todo en la primera parte donde decís que hay una... fíjate qué importante esto, ¿no? Porque uno por ahí dice, tal persona es director de... Y bueno, hay diseños de puestos que, por ejemplo, disponen a un director en una parte operativa y en una parte comercial, algunos fundamentalmente en una parte comercial y otros fundamentalmente en una parte operativa. En el caso tuyo están hibridados los dos. Entonces, como dijimos, queda claramente entendido tu diaria. Le sumo algo más si lo pudieras relatar brevemente. ¿Cuál es tu entregable para la alta gerencia? O sea, Ana González tiene que ir a rendir, porque digo, todos, aunque seamos directores le tenemos que rendir cuentas a alguien. No importa quién le rendís cuentas, pero digo, me imagino que hay una alta gerencia, que será gerente regional LATAM o quien sea. ¿Cuál es tu reporte donde dice, hice bien las cosas, me gané el bono de fin de año? Es cómo manejaste los recursos, el resultado de las cuentas, ¿cuál es en tu tablero, digamos, de gestión, cuál es el indicador? Financiero. No, Financiero. Sí. CBRE es una empresa muy orientada a las personas. Nosotros vendemos un servicio, como todas las empresas que venden un servicio, los que generan, digamos, el negocio son las personas. Así que, sin dudas, están interesados en capacitación, en entrenamientos. Hay una pata muy fuerte de CBRE que es cuál es el client outcome, le llamamos. Nosotros terminamos el proyecto y hacemos encuestas donde nuestro cliente nos califica. Pero la realidad, Martín, nosotros somos una corporación que, como vos decís, tenemos una doble matriz. Yo reporto geográficamente y por línea de servicios, entonces tengo dos jefes. En las corporaciones, hasta el CEO de la compañía tiene sus jefes, que son los accionistas de Wall Street. Claro, totalmente. El board. Pero la realidad es que, y es algo que tuve que aprender muy fuerte en el último año y medio que llevo en el directorio, y que como arquitectos no tenemos mucha formación, finalmente tus números terminan hablando de tu performance. Cómo asigné yo a mis equipos, cómo ubiqué a cada project manager, cómo calculé la cantidad de dedicación de cada uno de ellos a determinado proyecto, va a hacer que mi operación sea o no sea eficiente. Entonces, mi reporte es de facturación y de una palabrita muy corporativa que es EBITDA, que es básicamente ganancias, que es Earning Before Income Taxes. Entonces, en base a la ganancia que yo tengo cada año, es donde se me califica y se ve cuál fue mi performance. Después está la parte blanda, pero no te voy a mentir, es muy orientada a las finanzas del desarrollo. Bueno, esto es interesante porque, como bien decía, me va a llevar a la siguiente pregunta.
Estamos formados porque somos un bicho raro en la arquitectura y esto le excede a nuestra casa de estudio. Cuando digo nuestra casa de estudio, para los que nos estén viendo de otro lado, Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba u otras casas de estudio que tenemos en la ciudad. Esto es un tema que yo lo he ido aprendiendo yendo a congresos, hablando con clientes de lo largo del mundo, es un tema de la disciplina y no de nuestra siquiera formación local, que somos un bicho raro, que hasta Jean Piaget nos estudió, de mezcla de ciencia dura, porque hay valores técnicos, hay diámetros de cañería pluviales, por ejemplo, y resultado gravitatorio de la fuerza de carga estructurales, pero también hay una ciencia muy blanda, muy humana, que tiene que ver con la teoría de la arquitectura, la historia de la arquitectura, y un proceso de creativo que tiene que ver con todo el proceso de diseño. O sea, somos un bicho bastante raro en términos formativos, y eso nos lleva, por ejemplo, a cierta resistencia, en promedio digo, a los indicadores claves, a la toma de decisiones en base a datos, que en otras disciplinas son como lenguaje propio de la disciplina, y en el caso nuestro es algo que debemos aprender. Y ahí va la pregunta, Ana, que es, ¿qué tuviste que hacer para llegar a donde estás hoy, sabiendo que no hay una base formativa? Y esto siempre digo y clavo espada de batalla de, yo defiendo a la formación de grado en el mundo, entendiendo que un profesional, si su salud lo acompaña y tiene 30, 40 años de desarrollo profesional, una casa de estudio dándole 5 o 6 años no le puede resolver la vida entera. Entonces digo, soy muy anti-discurso de, bueno, pero esto no me lo enseñó nadie en la facu. Y no, la facu no te enseña todo, te enseña una base, y después creo que somos una disciplina que debe acostumbrarse mucho, como ya se han acostumbrado, por ejemplo, la disciplina de salud, a la formación profesional continua. De hecho, eso hacemos en el espacio de Obel Pontem, en productos como, por ejemplo, el de Diplomatura en Arquitectura Ejecutiva, hablamos de gerenciamiento de proyectos. Ahora, ¿qué crees que te ha servido de tu formación de base, de grado universitario, para lograr el cargo que tenés hoy? ¿Qué has tomado de ahí? ¿Qué has tenido que aprender por fuera? ¿Qué habilidades consideras que tenías naturalmente para llegar ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue el viaje? Bueno, espectacular pregunta. Vamos en orden cronológico porque abarca mucho, digamos. Realmente, si algo aprendí en mi casa de estudios, que es la Universidad Nacional de Córdoba, y que es algo por lo que la defiendo y por lo que defiendo a las universidades nacionales, es un poco resiliencia y resistencia, ¿no? Son casas de estudio donde las cosas no están servidas y uno tiene que autogestionarse, tiene que tener una gestión del tiempo impresionante, esas horas pasando de largo para llegar a una entrega, te van generando un músculo, ¿no? Yo creo mucha proactividad, palabrita que hoy está de moda, mucha proactividad y self-management en la universidad pública. Decime, Martín, ¿cuántas veces tenemos excusas para decir, no llego? Pero a alguien se le ocurrió levantar la mano y decir, profesor, no llegó. Entonces, no, uno agacha la cabeza, enfoca y empieza a encontrar los caminos para llegar al final. Eso es Project Management, básicamente. Así que, lejos y coincido con vos, lejos de las habilidades técnicas que puedo haber tomado de mi formación universitaria, creo que es, digamos, un carácter que adquirí de ahí. Y bueno, creo que para llegar a cualquier lado, yo también soy deportista, digamos, y creo que pasión, inteligencia, no hay que menospreciarla, y también ser muy trabajador y avanzar, digamos, porque como vos decís, o sea, los años te van dando la experiencia para llegar a ese lugar. Así que creo que de mi formación académica está ese factor. A mí, yo quiero contar cómo me tomaron para el puesto de Project Manager porque es hermoso. Yo hoy contrato gente y es una de las cosas que más me gusta hacer. Y hacemos psicotécnico, hacemos preguntas, entrevistamos en inglés, hacemos 2, 3 entrevistas, los entrevistan a sus colegas. Bueno, en esa época me llamaron por teléfono y me dijo mi ex jefa, ¿sabes lo que es Project Management? Yo le contesté que no. Dijo, bueno, ¿tenés auto y computadora? Le contesté que sí, me dijo, estás tomada. O sea que yo entré sin saber lo que era Project Management a ser Project Manager. Y los primeros años fue muy intuitivo y muy... Pasa que también la arquitectura es tan grande, digamos, de que uno también sale preparado por el multitasking, y el project manager es un todólogo donde lo que termina haciendo es empujando, digamos, a todos los stakeholders a que vayan adelante. Entonces es una posición bastante de líder y es bastante natural con determinadas, digamos, condiciones de personalidad. Después estudié Project Management ya dentro de CBRE, pero habiendo ejercido Project Management varios años sin absolutamente ningún título. Pero bueno, fundamentalmente yo creo que es trabajar mucho, lo que me trae esta posición, y que es una posición
realmente privilegiada y excelente porque el año pasado manejamos con mi equipo 17.000 metros cuadrados. Y yo cuando lo veía decía, realmente en 17.000 metros cuadrados le mejoré las condiciones de trabajo a muchísima gente. Entonces, no es que esto solamente es duro y solamente es finanzas, digamos. Tiene una parte que me enorgullece y que me encanta de hacer project management porque finalmente estoy generando un espacio de trabajo que es para lo que estudié arquitectura. Entonces, se combinan eso, la pasión, el ser trabajador, y bueno, y también encontrar, digamos, cuáles son mis puntitos a desarrollar y a mejorar, y mejorarlos. Yo, el año pasado, me acuerdo, apenas de entrar al puesto, me desvelaba y abría un curso de Harvard que tenemos de CBRE para aprender finanzas, porque decía, no, tengo que aprender finanzas en un mes, ¿cómo hago? Porque no sabía. Y tenemos en la empresa a mi colega que se sienta al lado mío, que es un economista, y me he pasado horas, de las 6 a las 8 de la noche, proyectando riesgos. Yo que el año pasado proyecté riesgo de inflación, de devaluación, para analizar todos los contratos y ver cómo podía quedar mal parada. Así que eso es un tema puntual, pero es básicamente apoyarse en los que saben. Somos todólogos. Yo aprendí de finanzas juntándome con la persona que sabía. Voy a aprender de legales juntándome con mi figura de legales. Entonces, teamwork. O sea, no estamos formateados para saber todo, pero cuando detectamos que hay una fallita, busquemos a quien nos ayude con esa falla. Pero fíjate que ahí mencionaste, rescato algunas cuestiones. Bueno, primero, banco lo de la universidad pública que nos genera esta capacidad. Digo, si pasas por ahí, sobrevivís, tuviste capacidad de autogestión, sin lugar a dudas, porque no hay nadie, digamos, en la universidad pública gestionándote, y yo banco eso, porque la vida real después es mucho más parecida a eso que a la escuela privada, que te pone la cuestión un poco en un proceso más lean, más acomodado, que no digo que después no funcione, pero por lo menos en el país que al menos nosotros habitamos, que no es Suiza, la vida misma es bastante más parecida a la que sucede y acontece en una universidad pública. En segundo lugar, agrego lo que vos destacaste de esa capacidad de resolverse problemas uno cuando estudia arquitectura. Lo he hablado con muchos colegas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos arquitectos post-GFC, para los que no saben, la Global Financial Crisis de la crisis de las hipotecas del 2008 en Estados Unidos, generó un vacío enorme, digamos, generacional, sobre todo en términos del rubro de la construcción y demás, y hoy te encontrás a muchos arquitectos cumpliendo la figura de project manager en muchas empresas de software. Primero porque pagan el doble anualmente de lo que paga una empresa de arquitectura, pero también porque han ocupado ese lugar, porque cuando vos hablas con la gente del software te dicen, el arquitecto está formado naturalmente en procesos. El proyecto de arquitectura es un proceso, tiene fases, tiene una metodología que uno va aprendiendo y demás. Entonces, es una formación de base la de la arquitectura muy alineada con lo que el project management después requiere para poder resolver un problema, porque básicamente un proyecto de arquitectura es un gran problema que hay que resolver en un tiempo determinado. Agrego una última cosa, yo creo que también el éxito, porque cuando mencionaste, bueno, el valor de la inquietud, de reconocer en el otro lo que el otro sabe. A mí me encanta esa vieja frase que uno dice, no es importante saber, sino saber quién es el que sabe, ¿no? Entonces acudir a ese. Siempre, a mí me gusta hablar del triángulo del éxito. Cuando alguien me pregunta sobre esto, yo le digo, para mí es tiempo, corazón y cabeza. Si están esas tres cosas, si está la pasión, si está la hora silla, y si está, como dijiste vos, no hay que nunca menospreciar la inteligencia, ya sea las distintas inteligencias, ¿no? Técnica, emocional, etcétera. Creo que cuando se dan el combo de esas tres cuestiones, el resultado suele ser bueno, exitoso en ese término, ¿no? En que uno alcanza los objetivos, cuales sean los que se haya planteado. Yendo al final de esta entrevista, te voy a hacer dos preguntas. La primera va a ser, y tiene que ser así de breve, tipo bullet de un informe. 3 cualidades para Ana González que tiene que tener un muy buen project manager. 3, no 10, no 5, 3. Esas 3 pueden ir en el orden que vos quieras, no necesariamente de la más relevante a la menos relevante. Pero 3 cualidades que, si yo te digo, tenés que contratar un equipo, ¿qué 3 cualidades tienen que tener tu equipo de project manager? Bueno, genial. Después lo voy a anotar para hacer así las entrevistas de trabajo. La número 1 es Communication Skills, sería en inglés, habilidades de comunicación. ¿Sí? El Project Manager es el que junta, reúne y organiza toda la comunicación de un equipo muy diverso
Así que tanto, digamos, la interpretación de las comunicaciones como la forma correcta de expresarlo es fundamental. O sea, estamos hablando de manejar a mucha gente donde algo mal dicho puede quedar muy mal. Así que communicational skills es fundamental. El punto número 2 es tener criterio. O sea, tener criterio puede ser, porque te hubiese dicho gestión de tiempo, que es algo fundamental, pero para gestionar bien el tiempo tenés que tener criterio. Si yo tomar decisiones. Tomar decisiones inteligentes, entendiendo, digamos, dónde está el bosque y no quedándome en el pequeño árbol. Así que yo creo que esa cuestión de criterio es un tema de nada, macro, y hay gente que lo tiene y gente que no, digamos. O sea, esa mirada que dicen algunos vuelo pájaro te parece muy importante, entender el todo lo que está sucediendo. Y el otro quizás es más técnico y es menos poético, pero es ser metódico, ¿sí? Somos los más robots de la arquitectura, o sea, nosotros no somos profesionales que nos colgamos con un diseño y se nos fue el día, ¿no? Nosotros somos gente dura, que tiene que hacer una minuta de reunión, que tiene que tener bien archivados sus proyectos, tenemos que tener un nivel de organización donde no se nos pierdan los números, ni los contratos, ni los contactos, etc. Así que diría que es comunicación, ser metódico y ser criterioso. Genial, y mira, pareciera que está guionado esto, me lleva hasta la última pregunta, que es, en el mundo yo digo que hay grietas, ¿no? Hoy la palabra está de moda, pero hay grietas desde lo religioso, desde, qué sé yo, el muro de Berlín, yo siempre digo que fue la madre de las grietas porque lo llevó a un plano de construcción física de un mundo que se dividía entre el capitalismo y el comunismo, y así seguimos hablando de grieta y pareciera que la grieta es algo que solo sucede en Argentina y que tiene un par de años, y no, señores, sépanlo que así como la milanesa no es argentina porque en Viena la comen hace muchos años, tampoco somos los dueños de la grieta. Una grieta que tenemos en los que estamos en gerencia de proyectos, en el project management, de hecho yo he hecho este año los cursos de ambos lados de la grieta, y en la Diplo damos ambos lados de la grieta para que la persona complete las distintas metodologías y pueda construir la propia. ¿Qué elegís? Metodologías ágiles, llámese por ejemplo Lean Construction, digamos, Scrum, lo que sea, digamos, hay muchas, o una metodología predictiva tipo Project Management Institute, donde hay que elaborar, bueno, lo sabrás, un manual de calidad, un análisis de riesgo, un Gantt, un cronograma, etcétera, etcétera. Usás las dos, te quedás con una. ¿Qué elige Ana González Ferrero de esa grieta que tenemos dentro de la gerencia de proyecto entre agilidad y predicción? Bueno, la respuesta es fácil. Estoy muy de un lado de la grieta. Mira, la metodología ágil, en muchos proyectos nos plantearon si nosotros estábamos abiertos a desarrollar metodologías ágiles, pero en 8 años de Project Management te diría que no lo hice nunca. Porque la metodología ágil te deja un final abierto, porque puede ir variando, digamos, y la realidad es que los proyectos son muy concretos, sabemos lo que queremos y tenemos que encontrar la forma de llegar a ese final. La metodología de CBRE también es bastante estructurada en sí misma. Muchas veces nos tenemos que ayornar con la estructura que trae el cliente, porque tengo que decir que muchos de nuestros clientes viene directamente el Project Manager a contratarnos. Entonces me tengo que adherir a su metodología de Project Management. Pero nosotros la verdad que como trabajamos es por lo general con un camino crítico, identificando muy rápidamente cuál es mi meta y encontrando todas las formas de llegar a esa meta. Entre medio, por supuesto que hay momentos de metodología ágil, pero son como momentos parciales donde se abre esa metodología. Pero el camino va más por ese lado, por detectar un camino crítico, y ahí es donde el criterio es fundamental, porque hay que tener criterio para encontrar cuáles son las tareas que me van a destrabar la que sigue. Así que me parece que estoy muy de un lado de la grieta. Perfecto, muy válida la respuesta, era lo que esperaba, así contundente, así que se agradece. Bueno, Ana, muchas gracias por haber compartido este espacio, por haber expuesto tu desempeño diario, tus inquietudes, un poco, bueno, tu carrera profesional. Sos muy joven arquitecta, tenés una posición actual muy importante donde la toma de decisiones tiene impacto. Así que desde ya agradecido de este espacio de conversaciones proyectuales por haber compartido esto con nosotros. Bueno, gracias. Realmente me voy con más de lo que dejé, así que esa es la idea de todas las conversaciones, así que muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias y nos vemos a todos en la próxima.